Son dudas controversiales que más de algunos se ha planteado alguna vez. A lo largo de nuestras vidas, todos hemos visitado una iglesia o participado en una procesión, lugares donde encontramos figuras dedicadas a diferentes personajes de la historia religiosa. Pero ¿alguna vez han prestado la suficiente atención a sus detalles? ¿A esas pequeñas uniones que guardan siglos de historia? Ciertamente son obras enigmáticas, cargadas de gran simbolismo y tradición, las cuales para estudiar visitamos un lugar donde el arte no solo ha dejado huellas, sino ha moldeado su identidad, la capital del barroco colonial, la antigua Guatemala, antes conocida como la emblemática ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Vamos a ver esa mechita que nunca se apaga, primito. Santiago de los Caballeros, la primera capital centroamericana y hoy en día la tan conocida antigua Guatemala, es un símbolo vivo de riqueza cultural y arquitectura, con calles que fusionan el arte hispano con sus tradiciones nativas, otorgando así un paisaje lleno de religiosidad, misticismo y memoria histórica. La historia de esta ciudad comienza en 1524, cuando Pedro de Alvarado, tras la conquista de la actual Guatemala, funda la primera capital en Ixchincé, dando inicio al Reino de Guatemala. Con el tiempo, la ciudad se traslada por primera vez hacia las faldas del volcán de Agua en Almolonga, donde tras ser afectada por la naturaleza, se ven obligados a trasladarse, siendo así como en 1543 renace en el Valle Panchoy, donde se encuentra ahora la actual antigua Guatemala. En el afán de establecer el cristianismo como la nueva religión dominante, surge la necesidad de la creación de una forma de evangelización accesible para todos, siendo así como se hace uso de símbolos e imágenes que permitieron facilitar la aceptación de una fe que parecía lejana y ajena. Hablemos un poco del origen de esto. Santo Tomás fue uno de los primeros en proponer la idea que el conocimiento podía transmitirse por medio de la iconografía religiosa. Para ello planteó 3 argumentos. 1. La facilidad de instrucción para quienes no saben leer, el arraigo a la memoria de la población y la influencia emocional. Argumentos que próximamente se verían plasmados y reforzados en el Concilio de Trento. La consolidación del uso de imágenes se da con el gran Constantino, quien ordenó la edificación de iglesias y la colocación de imágenes de Cristo Buen Pastor en Constantinopla, marcando así la transformación de la Iglesia Católica. Sin embargo, nos preguntaremos, ¿la Biblia autoriza el culto a las imágenes? Según el Antiguo Testamento, esto no se debería de hacer, ya que Dios no es representable. Más allá de los debates teológicos, la imaginería debe comprenderse desde una dimensión espiritual, con el objetivo de espiritualizar la materialidad, la esencia de aquello que existió y funcionar como un puente entre lo humano y lo divino. Además, es gracias a estas imágenes que el cristianismo se convierte en una religión de masas. Es así como con el paso del tiempo la imaginería adquiere tal relevancia que llega hasta Guatemala, donde se ubicó una de las escuelas de imaginería más importantes del continente, elaborando piezas muy prestigiosas con un gran nivel de realismo. Dichas esculturas se elaboraban con recursos locales, como la pasta de maíz, yeso y maderas como el cedro, una de las más utilizadas. Dentro de este ámbito existen diferentes tipos de escultura. Entre las más comunes encontramos de papelón, hechas con materiales livianos como pasta de maíz y papel amate. Debido a su estado hueco, eran perfectas para ser colocadas unas encima de otras. De vestir, figuras compuestas por un armazón o maniquí que posteriormente es cubierto con ropa, por lo cual solo se tallan o modelan partes visibles, como manos y rostro. De tela engomada. Su proceso es similar al anterior, con la diferencia que su vestimenta se modela con tela engomada y enyesada. De bulto. Estas son enteramente talladas y poseen otros procesos. Estas piezas poseen detalles que aportan a su realismo, como la adición de ojos de vidrio, dientes de nácar, cejas, pestañas, cabello natural y ropas estofadas. Asimismo, son embellecidas con elementos particulares que dependen de su función, poder, momento histórico, etc. Como los Cristos y las cruces, las aureolas, las vírgenes con sus rosarios y vestimentas llenas de piedras preciosas, así como la iconografía de los santos que abocan al contenido temático y el significado. Como pudimos apreciar antes, esas piezas requieren una variedad de procesos, así como requiere de múltiples artistas. A lo largo de nuestra visita, pudimos apreciar algunos de estos procesos como el tallado, ensamblado, estofado, dorado y encarnado.
A pesar de lo antes visto, cabe destacar que no todas las figuras poseen esos detalles, ya que varían dependiendo de su función, lo cual puede ser procesional o de altar fijo. Las figuras de altar fijo tienen como finalidad acompañar durante la misa y proporcionar una catequesis visual destinada a instruir a los feligreses por medio de imágenes, donde predominan las representaciones de Cristos crucificados. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Porque normalmente es una catequesis. Digamos de que según lo que uno tiene, como lo explicábamos acá, está Cristo yacente que ya murió, Cristo que está crucificado, y luego, bueno, que lo tenemos aquí, no se mira el Cristo resucitado. Entonces es como una etapa, y por eso es que la mayoría de parroquias o iglesias tenemos a Cristo crucificado, porque nos simboliza que algún día también nos vamos a morir. Esa es como la razón por la cual en la mayoría, no en todas, siempre se va a encontrar un Cristo crucificado al frente, porque nos da a entender eso, que Cristo, su acto de grande más de amor fue morir por la cruz en nosotros, por nosotros. Entre retablos dorados y solemnes procesiones, la imaginería procesional tiene como fin acompañar en dichos actos, concretamente para atraer la atención y conectar espiritualmente con quien la vea. Predominan múltiples representaciones de Cristo en diferentes escenas de la Pasión, destacando principalmente el Cristo Nazareno y el Cristo Yacente. Entonces, cuando uno ve una cruz procesional, en este caso esculpida propiamente para una imagen, así como tenemos esta, que es para sacarla en procesión, la diferencia es esa, que da a entender la devoción y sobre todo también que es como más observada. Por eso se dice de que para poder elaborarla tiene que tener como esa característica propia de que tiene que notarse, que es como una verdad, una realidad palpable para todos. Y por ello es que vemos las grandes procesiones donde todos van, donde todo se ve, pero de una manera como más devota. Pero para comprender de mejor manera estas representaciones es necesario dar un paso atrás para comprender qué criterios se toman en cuenta al momento de clasificar una de estas representaciones como parte de un altar o en su defecto de una procesión. Estos Cristos tienen como esa característica que tienen que verse como sufrientes. Hay algunos que uno los va a ver que están como bien desangrados o los han hecho toda la escultura sagrada de la sangre. Otros que se van a ver que son más serios. Ejemplo, este que tenemos nosotros es el que se ocupa solo para la procesión del silencio. Pero hay otros que mandan a hacer otros Cristos donde es propiamente para el Vía Crucis, que es más sufriente, y otros que son propiamente normalmente el Cristo que tiene que estar en el crucifijo, arriba con el crucifijo, normalmente la devoción es para el altar. Pongo el ejemplo acá como lo tenemos. Normalmente se quieren como catequizar, porque antiguamente no existían tantas universidades, ni tampoco había tantas personas que iban a estar como leyendo. Entonces lo que se hacía era que a través de la imagen, a través de la escultura, entonces esa era una catequesis. Luego adquieren otra cosa. Hay una diferencia también porque los Cristos así como este, normalmente Cristo ya murió, pero hay otros que están con los ojos abiertos. Eso se le llama el Cristo sufriente, que es elaborado también para que la persona entienda que Cristo está en agonía. Asimismo, al remontarnos a los motivos que dieron origen a la imaginería religiosa y al prolongado debate sobre si esta práctica constituye un acto de fanatismo o de devoción, buscamos comprender si su impacto tanto emocional como espiritual difiere entre quienes dedican su vida a la fe y quienes no forman parte de la religión cristiana. Quizás una diferencia que uno siente en la parte espiritual es que el hecho de que uno recuerda cuando está enfrente del Señor, que todo puede cambiar y que Él está ahí, que murió por nosotros. Y luego al verlo ya en las procesiones, uno se recuerda y dice, qué duro fue. Entonces, se imagina que uno también pudo haber pasado eso y que muchos de nosotros también. Entonces esa es como la diferencia espiritual.
Al hablar de la imaginería religiosa, hablamos de una manifestación escultórica que ha formado parte de la historia hasta convertirse en un componente esencial de identidad cultural y un elemento inseparable de las ceremonias. Comprender su doble relación con los habitantes permite explicar el por qué el impacto emocional varía entre quienes las observan. Tal como lo dijo el padre, para los creyentes estas esculturas no son simples objetos de veneración, sino una herencia espiritual que enlaza generaciones de tradición cristiana. En cambio, para los más alejados de la religión, suelen tener una conexión más humana, empatizando con el dolor que transmiten. A día de hoy, la imaginería se analiza y estudia de una forma más profunda, no solo como objeto devocional, sino considerándolas patrimonio, arte y sobre todo la memoria de un movimiento como el barroco colonial. En cada Cristo y cada expresión, estas esculturas cobran vida, con manos que imploran, con miradas que aún guardan un amargo lamento, no como simples imágenes, sino como un espejo del tiempo, puentes entre lo divino y lo humano. Antigua Guatemala continúa respirando a través de ellos, porque aquí la fe es historia y la historia respira a través del arte.